Buenos días y bienvenidos a este webinar YIN LATAM sobre estabilidad tributaria y protección de inversiones. Este webinar es parte de una serie de webinars propuestos por YIM para acercar a nuestras jurisdicciones en la región y poner sobre la mesa temas de discusión tributarios de nuestra coyuntura. Mi nombre es Sofía Larrea y hoy tengo el honor de moderar este panel de expertos en materia tributaria. Me acompañan Elisa Lax, asociada senior de BLP en Guatemala; Andrés Gesdorfer, director de Gesdorfer Tax and Corporate en Uruguay; Juan Raúl Sosa, asociado senior de Fábrega Molino en Panamá. Les damos la bienvenida a esta conversación sobre estabilidad tributaria y protección de inversiones. Estos instrumentos que han sido propuestos por nuestros países para atraer inversiones que les permitan financiar el desarrollo, han sido ahora puestos en duda con las nuevas tendencias mundiales. Y la primera pregunta es, ¿estos instrumentos, estas medidas que han tomado los gobiernos, han funcionado, siguen vigentes, son efectivos para la economía de la región? Les invitamos a esta que es una conversación sobre cómo, cómo nuestra política fiscal debe reflejar el contexto y cuidar los incentivos para inversión. Nuestra economía, la economía de la región, es una economía con retos, pero con gran potencial. América Latina y el Caribe gozan de abundantes recursos naturales, lo que nos posiciona como actores estratégicos para la transición energética y también el suministro de alimentos. De otro lado, tenemos una población creciente, tasas de fertilidad muy altas que garantizan una fuerza laboral futura y una creciente base de consumidores. Mientras que nuestras economías están impulsando una mayor integración global, más de 140 países del mundo acordaron imponer un impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, una iniciativa conocida como Pilar 2. Y entonces nos preguntamos cómo Pilar 2 afecta a nuestras economías, afecta a nuestros acuerdos de protección, cómo la política fiscal nuestra tiene que enmarcarse en estas nuevas reglas. Les proponemos esta conversación. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse libres de postearlas en el chat y los panelistas les van a contestar. Vamos a hablar primero sobre cuáles son estos mecanismos que han implementado en la región y luego mirarlos a la luz del Pilar 2. Buenos días, Elisa. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son los regímenes especiales vigentes en Guatemala? Hola Sofía, buenos días y buenos días para todos. Desde la perspectiva guatemalteca, creo que sería importante considerar que Guatemala ha hecho un gran esfuerzo por atraer inversión extranjera. Es en el año 1989 cuando nuestras principales leyes para atraer esta inversión son promulgadas y entran en vigor dentro de nuestro panorama nacional. Dentro de estas leyes podemos encontrar la Ley de Zonas Francas, la Ley de Fomento y Desarrollo de Actividad Exportadora y de Maquila, y son las que tienen más auge en un momento, ya que estos regímenes especiales están enfocados para poder atraer a todos esos inversionistas con incentivos fiscales. Los incentivos fiscales lo que buscan es que el inversionista pueda colocarse acá, producir, tener cierto back office para poder tener un centro de operaciones dentro de Guatemala y que funcione para la región. Así ha sido como durante años hemos visto que a través de ciertas reformas y demás, Guatemala se ha adaptado a las necesidades de su economía. Para comenzar con la ley de zonas francas, las zonas francas son espacios extraduanales donde el contribuyente puede desarrollar ciertas operaciones para poder, principalmente, poder exportar el resultado que obtenga de lo que fabrica, de lo que transforma, modifica o crea dentro de estos espacios. Las zonas francas se han visto afectadas ya que en el 2016 tuvimos una reforma importante en la que se limitaba la cantidad de actividades que podían desarrollar dentro de una zona franca.
Recientemente, en el 2021, tuvimos otra reforma a la Ley de Zonas Francas que entró en vigor un año después, donde se le autorizó un poco más de actividades. Pero hemos visto que las zonas francas en Guatemala han tenido un inicio muy fuerte. Después, por las reformas, ha ido cambiando esto, disminuyendo considerablemente el número de zonas francas en el país. Ahora, ¿qué es nuestra ley de exportadora y de maquila? Esta ley se pensó originalmente para todo el sector textil y como Guatemala era fuertemente capaz de producir muchísimas piezas de textiles en beneficio principalmente de Estados Unidos, que es nuestro primer socio comercial. Esta ley sufre también reformas en el 2016 por las prohibiciones a las subvenciones de parte de la Organización Mundial del Comercio, en la que se indica que Guatemala tiene que hacer una reforma a las leyes, ya que no solamente los contribuyentes dedicados comercialmente al área textil estaban utilizando esta ley. Así que se reforma para que solo dos mercancías específicas puedan utilizarse y puedan trabajarse bajo esta ley. Lo que sigue siendo textiles y todo el área digital. Así que muchas compañías en la actualidad, como son call centers, funcionan a través de la ley de maquilas. El beneficio de estas es que no se tienen que limitar específicamente a un área, sino que una maquila puede constituirse en cualquier espacio físico de todo el país. Dado a que ya hay una limitación a que solo puedan ser textiles y temas electrónicos, muchísimos temas de call centers, BPOs y demás, también tenemos una ley que se llama Ley SOLIC. Esta originalmente surgió en los 70s y fue completamente olvidada. Estaba en función de uno de los puertos más importantes en Guatemala, que es Santo Tomás de Castilla, que está ubicado en el Atlántico. Sin embargo, se hace una reforma en el 2008 para que se cree las zonas de desarrollo económico especial públicas, o como los decimos en su acrónimo CEDEP. Las CEDEP pueden establecerse en cualquier espacio del país, no está limitada a las actividades que se pueden realizar y reciben incentivos fiscales considerables, que eran los que anteriormente podían tener los contribuyentes al calificarse bajo una zona franca o una maquila. Así que para comentarles cuáles son los principales incentivos fiscales, te pido por favor, Sofía, cambiar la diapositiva. Les podría mencionar que tenemos tres principales que son los que atraen a la inversión, tanto de guatemaltecos como de extranjeros. Primero, nuestro código tributario limita que todas las exoneraciones y exenciones fiscales, estos incentivos, no pueden durar más de 10 años. Así que, originalmente podemos encontrar en todas las leyes que se mencionaron con antelación, la exoneración del impuesto sobre la renta por 10 años. Así que tanto si se califica como usuario de una zona franca o como una calificación bajo la ley de maquilas, bajo la ley SOLIC, el usuario podrá gozar de una exención de ISR por 10 años. Únicamente, como forma especial, la ley SOLIC, además de gozar del ISR sobre las actividades que genere usualmente, también le va a permitir que no pague ISR por ganancias de capital que en Guatemala están grabadas con el impuesto sobre la renta del 5%. Otra de las exenciones que encontramos dentro de estas leyes es la del impuesto al valor agregado, que va de la mano con la exoneración de derechos arancelarios. Todo esto en beneficio de que los contribuyentes puedan ingresar al país herramientas, maquinaria, equipo, materia prima, y todas estas, siempre que están destinadas a transformarse, modificarse, utilizarse y poder así despachar, ya sea la mercancía o el servicio que se ofrece dentro de la entidad calificada para poder después distribuirlo y utilizarlo como parte del giro comercial de las compañías a la región. Gracias, Sofía. Ahora, Guatemala, ¿cómo protege la inversión extranjera?
Si bien tenemos regímenes especiales que pueden atraerla, que pueden establecerse y que hacen que crezca nuestra economía, que nos beneficie, no solo en el tema de impulsar la economía, levantarla, sino que también dar empleos, generar comercio y oportunidades para los guatemaltecos, nuestra legislación sí se prevé que pueda haber una protección para todas ellas. Y específicamente podría mencionar la Ley de Inversión Extranjera y la Ley de Fomento de Inversión de Capital Extranjero. En la Ley de Inversión Extranjera es donde se hace la semejanza entre un guatemalteco y un inversor extranjero que ante la ley guatemalteca son exactamente lo mismo. Es decir, que ninguno tendrá prioridad o gozará de más derechos que el otro. Se protege también la inversión que está haciendo en la que esta no va a ser expropiada y el Estado no va a promover leyes para poder despojar al contribuyente inversor de los beneficios que ha obtenido. Adicionalmente, Guatemala posee 19 acuerdos de inversión vigentes, en los que podría mencionar principalmente Alemania, España, Italia, Francia, México. Sin embargo, también hay muchos países más con acuerdos bilaterales directos para poder incentivar la inversión y también en tratados de libre comercio hay capítulos especiales para la inversión y protección de esto, dentro de los que podría mencionar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y México y el Tratado de Libre Comercio entre República de Guatemala y la República de China-Taiwán. Si pudiera darles un ejemplo de qué es lo que indica nuestra legislación, sería este. En la Ley de Fomento de Inversión del Capital Extranjero, que es una ley relativamente muy reciente, no tiene más de 2 años, lo que indica en el artículo 53 bis es que el tratamiento especial del capital extranjero va a ser protegido por una medida del Ministerio de Economía. Es así que si nuestra legislación en algún momento cambiara o se reformara y las disposiciones que le eran aplicables al inversor en ese momento ya no estuvieran vigentes, el Ministerio de Economía podría emitir una resolución garantizando y manteniendo la posición jurídica de este durante los años que tiene para poder conservar los beneficios y los incentivos que obtuvo originalmente. Así es como podemos identificar que Guatemala posee herramientas para proteger al inversor extranjero. Sin embargo, tendríamos que prepararnos para reformas que puedan venir derivadas de Pilar 2 y ver en qué medida si estas herramientas podrán o no proteger toda la inversión y el esfuerzo que se ha hecho hasta el momento. Gracias, Elisa. Parece que Guatemala ha hecho un gran esfuerzo local con reglas fiscales favorables, por ejemplo, para call centers, atractivo para multinacionales tener su call center en Guatemala y tener a cambio un gran beneficio tributario. Internacionales con acuerdos para proteger la inversión. La pregunta es, ¿han funcionado? ¿Siguen vigentes? ¿Han sido realmente efectivos para atraer y proteger las inversiones? Cuéntanos. Y podría decirte, Sofía, a manera de ejemplo, indicarte que desde que las leyes de desarrollo de estas zonas de desarrollo económico público se crearon, Guatemala ha tenido de 0 zonas de desarrollo a en aproximadamente 2, 3 años tener 20. Sí ha activado nuestra economía, sí atrae inversión extranjera, claro, con todos los movimientos y cambios de políticas en otros países, otras jurisdicciones, también nos vemos afectados, pero sí podría determinar y confirmar que todos estos esfuerzos que se han implementado han ayudado a Guatemala para posicionarse y ser atractivos internacionalmente para que se pueda invertir acá. Gracias. Es interesante cómo los esfuerzos que un país hace también se ven cotejados con lo que están haciendo los otros países en esta suerte de competencia tributaria. Entonces, nos gustaría escuchar, Juan Raúl, ¿qué garantías legales ofrece Panamá para la inversión? Bueno, buenos días a todos. En este caso, Panamá desde su concepción en 1903 ha sido un país que ha acogido y ha buscado mucho la inversión extranjera directa.
En este caso, desde un ámbito constitucional se garantiza un trato igual a los nacionales y a los extranjeros. Por ende, ellos no se van a ver en una desventaja, ¿no? Fiscalmente, obviamente, y legalmente también permite lo que es una libre repatriación de todos los capitales y de las utilidades, utilizando un sistema, el sistema tributario panameño, que es una renta completamente territorial, ¿no? Aunado a lo anterior, también Panamá a la fecha ha suscrito más de 20 tratados bilaterales de inversión, que le crean una capa de protección adicional a todos los inversionistas. Y ni hablar obviamente de los tratados de libre comercio que ha suscrito Panamá con diversos países, incluyendo por ejemplo los Estados Unidos. Las cláusulas típicas de todo esto es un trato justo, que no habrá una discriminación, que una expropiación no se puede dar de una manera que limite los derechos, obviamente, del inversionista y nada de ello, ¿no? Eh, por eso, además de esto, Panamá también ha creado una ley en 1998, que es la Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones. Esta ley, olvidándonos un poco de cualquier incentivo, le otorga a este inversionista una estabilidad jurídica, tributaria, aduanera y laboral por 10 años. Esto previendo cualquier cambio que pueda existir desde el momento en que esta persona se registra ante el Ministerio de Comercio e Industria, que es quien lleva, por decirlo así, la batuta sobre esta ley. A partir de ahí tiene 10 años para mantener esa estabilidad sobre esas normas. Eh, Igualmente, la propia norma, aunado a todo lo que ya dice constitucionalmente y los tratados bilaterales de inversión, permite entonces una inversión, la inversión extranjera, garantizándole el movimiento de sus capitales, las utilidades sobre los intereses y sobre todo las expropiaciones arbitrarias que puedan existir en perjuicio de todos los inversionistas, ya sean nacionales o extranjeros. Pero ahora bien, para aplicar sobre esta ley de estabilidad jurídica hay una cantidad de filtros. No se le otorga a cualquier inversionista que venga y se establezca en Panamá, sino la propia ley establece, oye, tú si vas a establecer en sectores claves e inviertes como mínimo 2 millones de dólares, se le otorga esa garantía, ¿no? Pero adicionalmente se han creado unos regímenes especiales. eh, que únicamente con el hecho de suscribirlo o establecerse en ellos, te otorga automáticamente esta estabilidad jurídica, siendo de ellas uno de los principales, que es el régimen SEM, que es el de sedes de empresas multinacionales, que únicamente para estar ahí necesitas un capital igual o mayor a 200 millones de dólares y prestar servicios a al menos 7 filiales del grupo. Este régimen es únicamente para proveer servicios y bajo ninguna circunstancia se permite lo que es la importación o exportación de mercancías, ya que para eso entonces existe el área Panamá-Pacífico y la zona libre de Colón. La zona libre de Colón es la zona franca por excelencia que ha existido, por decirlo así, en Panamá desde hace casi 80 años, y que Panamá, obviamente, desde aprovechando su posición geográfica y además aprovechando lo que es obviamente el canal de Panamá, se ha beneficiado mucho de eso, creando aportes hasta el 7,4 del Producto Interno Bruto del país y con un movimiento extraordinario de 25.000 millones de dólares. Además de eso, existe entonces Panamá Pacífico y la ley de zonas francas, que han movido en el 2023, solamente en un periodo de 8 meses, movieron 2,7 mil millones de dólares, y se ha ido obviamente incrementando cada año sobre eso, ¿no? Ahora, sobre el régimen SEM, que es el que comenté previamente, es el régimen, digamos, que eligen todas las multinacionales al establecerse en Panamá. Estos dos regímenes que están en pantalla, el de Zona Libre y Panamá Pacífico y Zonas Francas, son tres regímenes distintos. Estos son más que nada, el 95% de ellos es para actividades logísticas y no para la prestación de un back office ni nada de ello. Por ende, existe entonces el otro régimen, que es el régimen SEM, que es el que veremos a continuación, que es el que ve todo el tema de la prestación de servicios a todas tus entidades relacionadas en cualquier parte del mundo. Eh, Sofía, ¿puedes
pasarla. Sí, bueno, ahí te tenía una pregunta y es claro que las políticas tributarias panameñas han sido cuidadosamente diseñadas para atraer la inversión extranjera. Tú nos dices, sí funciona, 7,4% del PIB viene de los resultados del incentivo de zonas francas. ¿Qué otras cifras de resultados nos puedes dar? Más allá de la norma, ¿cómo se refleja esto en la economía? Mira, este es una data del 2021. Hay que contextualizar el momento que se estaba viviendo en el 2021, que era pasando todavía el tema de la pandemia y lo anterior. Y para esa fecha, ya el régimen SEM, que es el régimen de los servicios que comenté, ya había generado más de 7.800 empleos y 1,7 billones en inversiones directas. Sin contar, obviamente, todas las inversiones y toda la inversión que le pueden traer a ellos todos los ejecutivos expatriados en Panamá, que al no estar sujetos a ningún impuesto mueven la economía porque obligatoriamente tienen que establecerse en el país. Entonces, directamente ya hablamos de 1,3 billones de dólares al 21, ya al sol de hoy, ya ese número de 236 licencias superó los 300, las 300 y algo licencias. eh, y sin lugar a dudas es el régimen de preferencia para todo lo que es prestación de servicios para entidades relacionadas. Y Panamá ha encontrado un pequeño nicho ahí. Y este es el régimen que todas las empresas que cotizan en bolsa, multinacionales de las más grandes del mundo, utilizan para establecerse en Panamá, crear un hub y traer a todos sus ejecutivos del extranjero al país y que se beneficien del uso del dólar, de los beneficios y los incentivos fiscales, que se le mantendrán y se le garantizarán por 10 años por el tema de la estabilidad, por la ley de estabilidad jurídica. Muchas gracias. Es importante entender cuáles son esos elementos estructurales de estos incentivos para en esa medida poder analizar cómo las nuevas reglas, especialmente Pilar 2, pueden entrar en contradicción. Entonces, nos gustaría, Andrés, que nos cuentes qué hace, por ejemplo, el régimen de zonas francas en Uruguay, un régimen favorable, un régimen atractivo, el régimen estrella. Buenos días, Sofía. Muchas gracias y buenos días para todos, para mis colegas de panel y para el resto del auditorio. Efectivamente, yo me quiero concentrar en el régimen de zonas francas de Uruguay por varios motivos. El primero de ellos, por el impacto que este régimen tiene en la economía nacional, que después lo vamos a ver con algunas cifras. El segundo es porque al mismo tiempo que otorga beneficios tributarios, contiene una norma específica de estabilidad del régimen, que creo que tiene mucho que ver y es muy relevante con lo que estamos discutiendo hoy, también lo vamos a ver en detalle. Y por último, porque es el tipo de régimen, de incentivo, de sistema que va a entrar en por lo menos fricciones con las normas de BEPS 2.0. ¿En qué consiste el régimen de zonas francas? Primero, es un régimen que ya tiene casi 40 años, es del año 1987, y lo que otorga es una amplia exoneración para usuarios que se instalen en estos espacios especiales del territorio. Hoy en Uruguay hay 14 zonas francas autorizadas, 12 en funcionamiento, otras 2 están en construcción y en proceso de, digamos, de entrada en operativa. Y desde allí se pueden realizar todo tipo de actividades industriales, comerciales o de servicios en base a los contratos que los usuarios tengan para cada caso concreto. Tenemos zonas francas que están más focalizadas en el área de servicios, otras focalizadas en actividades más de corte logístico, tenemos zonas francas industriales, bueno, y así se van distribuyendo a lo largo del país estas 12 que hoy están en operación. ¿Cuál es la finalidad o qué busca esta ley? Esto está establecido expresamente en su artículo 1, dentro de los principios que la inspiran, que son básicamente los que podemos imaginar y que compartimos seguramente con normas de otros países que tienen sistemas similares, que es promover la inversión, diversificar la matriz productiva, generar empleo. Les pongo un ejemplo, en el caso del régimen de zonas francas en Uruguay, por defecto, la regla general es que por lo menos el 75% del personal empleado sea local.
¿sí? Después se pueden establecer excepciones, pero es la regla por default. Busca incrementar la capacitación de mano de obra nacional, justamente con estos regímenes o con estos requerimientos de personal local. Eso genera, obviamente, ese estímulo a que se capacite eh, mano de obra uruguaya, aumentar el valor agregado nacional, invertir en tecnología, fomentar el comercio exterior, en fin, todo lo que podemos imaginar. Una norma que al principio, en su concepción, estaba destinada a actividades hacia afuera de Uruguay, o sea, desde zona hacia el exterior. Luego eso, con el devenir del tiempo y en base, digamos, a BEPS 1.0 y las limitaciones al ring fencing, se fue modificando y hoy en día la clave del régimen de zonas francas es operar desde allí. Luego, no hay un condicionamiento a la exoneración si el destinatario está en el exterior o no. Y yo lo que quiero en el próximo slide es graficarles la magnitud y el alcance del beneficio. O sea, por el hecho de ser usuario de zona franca y cumplir con los requisitos del régimen, que obviamente exige contar con un contrato, con un plan de negocios, contar con inversión en infraestructura y mano de obra acorde al plan de negocios presentado, etcétera, etcétera. Pero eso me garantiza una exención total de todo tributo nacional creado o a crearse, o sea, actuales y a futuro. Incluso, bueno, la norma clara, para aquellos que se requiere exoneración específica, quedan comprendidos, ¿tá? Y es para todas las actividades que se desarrollen dentro de esa zona franca, ¿tá? O sea, si yo cumplo con la ley y opero de zona franca, tengo una amplísima exoneración tributaria que, huelga a decir, incluye obviamente exoneración sobre impuesto a la renta, ¿tá? Que es un poco uno de los grandes protagonistas en esta conversación que estamos teniendo. Y el artículo 25 incluye un texto que también lo podemos encontrar en la Ley de Promoción de Inversiones de Uruguay, que es otra ley aparte que puede que requiera algún ajuste en el futuro, pero no cruje tanto con BEPS 2.0, pero digamos, tenemos una norma que dice, o sea, o que va un paso más allá de la prohibición de la retroactividad, por ejemplo. O sea, no es simplemente que el Estado no puede cambiar las reglas hacia atrás, sino que se compromete bajo responsabilidad de daños y perjuicios a no modificar las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos para los usuarios con contrato. O sea que para los usuarios instalados en zona franca, que ya cuentan con estos beneficios tributarios, el Estado se comprometió legalmente a no alterarle estos beneficios y de hacerlo será responsable bajo daños y perjuicios, norma que en estos 38 años de vigencia afortunadamente nunca ha tenido que ser aplicada porque hay una larga tradición de respetarlo. Y acá quiero pasar eh, a un tema importante de números. Yo les decía que Uruguay tiene varios regímenes interesantes desde el punto de vista impositivo, ley de promoción de inversiones, exoneraciones para actividades de software, incluso el sistema de fuente territorial, cada vez con más filtraciones, pero bueno, todavía fuente territorial en el impuesto a renta corporativo es atractivo, pero yo me quería meter en zonas francas por los múltiples puntos de contacto que tiene con la discusión que estamos teniendo hoy, y uno de ellos, o uno de los puntos importantes que le decía, era su impacto en la economía. En el último dato que pude obtener, que corresponde a 2022, las zonas francas generaron el 6.6% del Producto Interno Bruto del Uruguay y el 35% de las operaciones totales de bienes del Uruguay. O sea, el 35% de las exportaciones de bienes del país salieron desde zonas francas. ¿Ah? Y las zonas francas movieron un 6,6% del Producto Interno Bruto, lo que demuestra la relevancia del régimen y también su efectividad, ¿no? O sea, que se genere este volumen de actividad, de alguna manera, evidencia que el inversor se ha inclinado hacia este sistema y ha confiado en el sistema de zonas francas para desarrollar cierto tipo de actividades. Eh, este régimen, como les decía, y acá una pequeña digresión, la ley se aprobó el mismo año que yo nací, por lo tanto es probable que por eso haya puesto que se mantuvo por más de 30 años en lugar de decir por casi 40. Parece más joven, pero ya tiene 38 años la ley de zonas francas, y eso obviamente ha generado una confianza hacia el inversor. La norma no se ha mantenido estática en estos 38 años, ha tenido cambios. En el marco de los peer review del plan BEPS, de los que Uruguay ha formado parte, el régimen de zonas francas tuvo observaciones en su día que obligaron a Uruguay a introducir modificaciones legales que entraron en vigencia en el año 2017, pero siempre garantizando
el mantenimiento de los beneficios. Se ajustaron algunas reglas relativas a los plazos de los contratos, al control sobre la efectiva sustancia de la actividad en zona franca, las limitaciones al ring fencing, pero el régimen en su esencia se mantuvo. Entonces, uno puede preguntarse si esta garantía de estabilidad del artículo 25 es el gran atractivo para el inversor. Y, a ver, yo creo que no. O sea, el gran atractivo para el inversor es la amplia exoneración que confiere la ley, y lo que hace esta norma de estabilidad es cerrar el círculo de confianza. O sea, el sistema tributario uruguayo ofrece una serie de franquicias tributarias para instalarse en zona franca. Eso es el atractivo, que viene complementado con el compromiso del Estado de decir: no solo no lo voy a modificar, sino que no lo voy o sea, nunca voy a afectar un contrato que esté vigente. O sea, lo puedo modificar a futuro, pero si tú ya tenés un contrato, la ley no te va a cambiar. Obviamente, y en caso de hacerlo, se haría responsable por los daños y perjuicios. Y si podemos pasar al siguiente. eh, Ahí es. Ahí, Bueno, Sofía, claro, darte pie a ti, porque este sistema de zonas francas tan atractivo, yo decía que empezaba a crujir con Pilar 2. ¿Por qué? Porque es una exoneración general sobre impuesto a la renta, que hace que la tasa efectiva sea cero, que no está, digamos, que no está vinculado, que no genera créditos calificados reembolsables. O sea, que podrían ser las sociedades que operan en zona franca el típico target de las normas de Pilar 2, que ahora sí te cedo el piso para que puedas contarnos un poco muchas de eso. gracias. Sí, muchas gracias. Solo un comentario interesante de tu presentación. Más allá del incentivo, la seguridad jurídica, la importancia de la seguridad jurídica para atraer al inversor, para cerrar el círculo de confianza que tú dices. Y Uruguay ha demostrado que aun cuando los gobiernos cambien, su tendencia política cambie, se mantienen los compromisos y eso es un gran atractivo para la inversión. Eso es un elemento clave en el análisis del inversor. Entonces, bueno, ¿qué está pasando en el mundo ahora? Más de 140 países acordaron implementar este Pilar 2. ¿Qué es el Pilar 2? Es una estrategia para asegurar que las multinacionales paguen por lo menos 15% sobre los ingresos generados. ¿A quién aplica esto? Multinacionales entendidas como compañías que operen en más de una jurisdicción, cuyos ingresos consolidados sean superiores a 750 millones de euros en al menos de 2 de los últimos 4 años fiscales, y que no hayan pagado por lo menos 15% en las jurisdicciones sobre sus ingresos. Ahora, esto, bueno, es una iniciativa que hemos escuchado desde el 2019, pero en el 2024 ya empezó a aplicarse. Muchos países ya están avanzados en la aplicación de estas reglas, y claramente nuestra región se ve tocada porque la mayoría de estos grupos operan en nuestros países. Em, Así que bueno, ¿qué piensas, Andrés? ¿Cómo esto va a afectar los incentivos que ya ofrecen a las empresas en países como Uruguay? ¿Cómo Bueno, podemos cuidar que no se trasladen los impuestos, cuidar la inversión, proteger nuestra jurisdicción tributaria? bien, yo tengo muchas preguntas, no sé si tengo las respuestas. Lo primero, sí, comentarles, un poco en línea con lo que tú mencionabas, Sofía, que Uruguay adhirió a este enfoque unificado de dos pilares del marco inclusivo, que incluye la iniciativa de este impuesto mínimo global. Al día de hoy, Uruguay no tiene ninguna norma aprobada vinculado con esta iniciativa, ni por lo menos no se ha hecho público ningún proyecto de ley o borrador de proyecto de ley, aunque seguramente se esté trabajando en algo de eso, pero por lo menos hoy no ha tomado estado público. Eso no quiere decir que no empecemos a ver lateralmente los efectos de Pilar 2, porque justamente como está diseñado, alcanza con que cualquier otro país, por ejemplo, en el que esté la sede de un grupo multinacional que tenga subsidiarias en el país, si lo implementó, Uruguay lo va a poder empezar
de alguna manera a padecer porque la jurisdicción de la casa matriz, por ejemplo, podría cobrar un impuesto adicional por lo no pago en Uruguay. Entonces, eso obliga, yo creo que a dos cuestiones o a dos razonamientos. El primero es focalizar el problema, ¿sí? Y el segundo va a ser un poco preguntarnos qué se debe hacer, qué no se debe hacer, eh, qué alternativas están dentro del menú, cuáles no, y obviamente cómo se van a ver afectados estos regímenes en cualquiera de ellas. Entonces, lo primero es focalizar el problema, ¿sí? En el marco de las normas de Pilar 2 hay varias reglas. Uruguay, obviamente, como la mayoría de los países que estamos formando parte de esta conversación hoy, es receptor de inversión extranjera. ¿Ah? Es un país importador de capital más que exportador. O sea que si pensamos en grupos multinacionales que operen en el país que puedan verse afectados por Pilar 2, yo creo que vamos a estar hablando fundamentalmente de subsidiarias de entidades extranjeras, ¿sí? Y, no, y la relevancia no va a ser material de grupos multinacionales instalados en Uruguay que estén subgravados en el exterior. O sea, el foco en otro problema va a ser los impuestos que Uruguay no esté cobrando o la tasa efectiva que esté por debajo del 15% en el país, que pueda de alguna manera ser capturada en otras jurisdicciones por parte de la cadena de control de esa subsidiaria. Obviamente uno debería suponer que en esta focalización del problema, o sea, si bueno, Uruguay probablemente lo que tenga que atacar o lo que tenga que analizar son subsidiarias de grupos multinacionales que hoy estén con una tasa efectiva de imposición inferior al 15%, es de esperar que dentro de ese grupo o de ese conjunto, por lo menos alguna de ellas, y creo yo varias, una buena proporción, esté instalada en zona franca. ¿Tá? Es un poco el marco de discusión. Entonces, Entonces, ¿qué? Parece que todos los países, especialmente aquellos con gran inversión extranjera de multinacionales, entran en este dilema. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué mover? ¿Qué no mover? ¿Cuáles son esos dilemas, Andrés? bien. A ver, y un segundito antes de esto, con el tema de focalización, o por lo menos para no dar, al menos en mi visión, un mensaje eh, fatalista o catastrófico. El régimen, por ejemplo, de zonas francas no está en jaque. El régimen de zonas francas aplica a inversores locales y extranjeros, y las normas de Pilar 2, estamos hablando de un pequeño segmento de grupos multinacionales que no es cualquier multinacional, sino, como tú bien decías, Sofía, que superan un umbral de facturación que es relevante. Entonces, ahí está el foco del problema, eso es lo que hay que resolver y atacar. El régimen yo creo que probablemente requiera de alguna adaptación o de realizar ciertas resignaciones, que ahora las podemos conversar, pero, pero el régimen como un todo, yo creo que digamos, va a poder, lo vamos a poder seguir concibiendo como hasta ahora. Entonces, ¿cuál es el campo de juego? ¿Cuál es el marco de actuación? Lo primero, tener claro, o sea, aún sabiendo que, por ejemplo, el caso Uruguay se asumió el compromiso de aplicar las reglas de Pilar 2, ¿tá? Y aún cuando esto no es obligatorio y no son demasiado claras las consecuencias jurídicas de no implementarlo, pero bueno, hay un compromiso, por lo menos una declaración política de adherir, este pack de normas no incluye, por lo menos dentro de las obligatorias, la de establecer un impuesto mínimo local. ¿Sí? O sea, sí el pack obligatorio de Pilar 2 incluye la Income Inclusion Rule, incluye los pagos subgravados, los beneficios subgravados, o sea, pero siempre más pensando en la entidad controlante que está aquí y no a la inversa. O sea, entonces dentro de el primer dilema, por eso pongo, es hacer o no hacer. Es, dejo el statu quo y no hago nada, no, no modifico mi régimen legal en cuanto a la imposición efectiva de los grupos multinacionales o tomo algún tipo de acción. Eh, ¿Qué sucede aquí? En el no hacer, digamos, si Uruguay dijera, y esto es un poco eh, la gran, de alguna manera, inteligencia, por usar un término positivo, del diseño de Pilar 2, digamos, uno no puede tomar una decisión sin que tenga un impacto de alguna manera en otro lado. O sea,
Uruguay puede decir, no modifico en absoluto, por ejemplo, mi régimen de zonas francas, incluso para grupos multinacionales que estén comprendidos. Pero eso va a implicar, en la vía de los hechos, que otra jurisdicción se pueda beneficiar de la resignación fiscal de Uruguay. O sea, que ya, digamos, nos enfrentemos a dos problemas. Dejar de ser atractivos, ese es el primero, desde el punto de vista impositivo, y el segundo, que la resignación tributaria que hace la sociedad uruguaya en beneficio de esta actividad ya no vaya hacia la actividad que se promueve, sino a un fisco extranjero que probablemente no está aportando valor en la cadena y no ha participado de ese beneficio en forma alguna. O sea, esa es en la opción de no hacer. En la de hacer, bueno, podría ser eventualmente o modificar el impuesto a la renta en términos generales, y por ejemplo, esto siempre hablando de un punto de vista teórico, pasar a un impuesto sobre renta mundial, porque Uruguay tiene una tasa nominal del 25% de impuesto a la renta, pero con la fuente territorial, la tasa efectiva, siguiendo las reglas GLOBE, obviamente puede dar un importe inferior al 25%. Entonces, y digamos, este ejemplo sirve para cualquier régimen promocional. Una opción es modificar el impuesto a la renta y que entre dentro del numerador del cálculo de la imposición efectiva, o establecer un impuesto calificado mínimo local, un top-up tax, para aquellos casos subgravados, es una alternativa. Pero ¿cuál es el tema con esta alternativa? Para ciertos regímenes, como el de zona franca, el Estado se comprometió bajo responsabilidad de daños y perjuicios. Entonces, no es tan sencilla la decisión, porque, como les digo, si Uruguay no hace nada, no incumple con su compromiso legal, pero puede dejar de ser atractivo y a su vez beneficia a otro Estado con la recaudación. Si hace, va a incumplir ese compromiso que yo creo que va más allá de los daños y perjuicios. Va una cuestión de imagen país. ¿Y por qué digo que va más allá de los daños y perjuicios? Porque eh, claramente, si le estableciera, por ejemplo, un impuesto a las multinacionales instaladas en zona franca, la garantía del Estado, digamos, se estaría incumpliendo. Hay incumplimiento de la ley. Pero el paso siguiente para que haya responsabilidad es que haya daño. Uruguay podría plantear, me imagino yo, en un caso hipotético, bueno, daño no hay, porque en realidad lo que ahora te estoy recaudando, por ejemplo, el 15%, si establecemos un QMDTT, lo ibas a pagar en otro lado. Entonces, no te genera un perjuicio real. Pero como les digo, hay un tema también asociado de imagen país, de seriedad, de seguridad jurídica. Este tercer dilema también plantea situaciones difíciles que puede haber grupos multinacionales que por distintas razones quisieran que en Uruguay se le aplicara una tributación mínima. Distintos motivos. El primero por un tema administrativo de simplicidad, que prefiera en la jurisdicción que opera, por ejemplo, en el caso de Uruguay, pagar ahí el impuesto y no tener que estar teniendo eventualmente la discusión con el fisco de casa matriz sobre el impuesto no pago acá, cómo se computa, en fin, simplificar la cuestión administrativa de gestión del impuesto. Además, podría suceder, por ejemplo, que un grupo multinacional dijera, como justamente, igual esto lo voy a tener que pagar en algún lado, por favor, por favor no, pero imaginemos una conversación teórica, por favor, Estado uruguayo, establezcame un impuesto y otórgueme algún otro tipo de beneficio no castigado por las reglas GLOBE que de alguna manera mejore mi ecuación de negocios. Porque si Uruguay simplemente se resigna, va a ser un 15% puro y duro de lo que se generó aquí. Si establece un impuesto y da otro tipo de subvención o beneficio, no como los que tiene hoy en la ley de zona franca, pero se puede pensar en un tipo de crédito reembolsable calificado, que, como establecen las reglas GLOBE, bueno, por ahí la cuenta final a la multinacional le termina dando mejor que si Uruguay simplemente se resignara a que lo grave otro Estado. El problema es cómo hace esto cuando puede haber entidades en una posición y en otra. Y ahí viene el cuarto dilema, es formas de implementación, diseño y consistencia del sistema, por lo menos así lo quise titular, porque hay un tema aquí que es que digamos, Pilar 2 probablemente obligue, o por lo menos una de las posibilidades es que obligue a volver a generar un régimen excepcional. O sea, Uruguay creo que tiendo a pensar que no quiere modificar todo su sistema impositivo, ¿no? Que hay una decisión de
política legislativa tributaria detrás de cómo graban las rentas corporativas. Entonces, no, creo lo que va a obligar es no a modificar todo, sino a establecer otra excepción o un impuesto especial, como pasó de alguna manera en el pasado reciente cuando estableció un sistema especial en base a las exigencias de la Unión Europea para las rentas pasivas de grupos multinacionales que operan en el país. Que ahí básicamente las opciones que nos dieron o nos ofrecieron fue cambiar nuestro impuesto a la renta corporativa por un impuesto de base mundial sobre la residencia o establecer un sistema especial de fuente para entidades sin sustancia que tengan rentas pasivas en el exterior. Entonces, nada, hay una cuestión ahí de diseño del sistema tributario que complejiza el ir generando excepciones, de excepciones y de excepciones. Y el otro tema, y con esto cierro y lo puedo dejar después para el espacio de preguntas, es cómo hacemos para contemplar las entidades en distintas posiciones que les mencionaba antes. O sea, entidades que por una manera eventualmente pueden tener un interés de que se las grave en Uruguay para facilitar la gestión del impuesto en el exterior o para obtener algún beneficio que no le reduzca el impuesto pago bajo reglas GloBE, y quienes no dicen nada o no están de acuerdo y les implicaría incumplir a Uruguay incumplir el compromiso legal que ha asumido. Ahí hay un trabajo muy interesante del contador Pablo Cabrera en la revista tributaria del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, que habla de la posibilidad de establecer un impuesto opcional, que las multinacionales puedan, o sea, como una alternativa teórica, elegir si estar sometidas, por ejemplo, a un QMDTT en Uruguay o si siguen con el régimen general y después eventualmente liquidarán en otra jurisdicción o en casa matriz. Eh, que simplemente esto, por eso lo dejo como una reflexión para el final. eh, es una alternativa que de alguna manera tal vez sea teóricamente viable, pero a mí me hace crujir mis nociones más fundamentales de lo que es un impuesto, porque no derivaría de la voluntad unilateral del Estado, sino de la opción del contribuyente de pagarlo. Obviamente no sería un contrato, no sería un acuerdo de voluntades, pero ahí hay algo bastante, por lo menos que a mí me cuesta terminar de procesar, de un impuesto que uno elija si lo paga o no. Pero en todo caso lo dejo como una idea para comentar en profundidad al final. Muy interesante, muchas gracias, Andrés. Más que un dilema, es un cuatrilema, un quintilema, quizás. Em, pero sí, eso es lo que tienen los países ahora que analizar y medir los costos de oportunidad de tomar un camino, otro camino. ¿Cómo ves, Elisa, en Guatemala este análisis? Gracias, Sofía. Te podría mencionar que Guatemala en la actualidad eh, nos enfrentamos a muchísimas más preguntas que a soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Creo que Guatemala miraba definitivamente lejos la aplicación o que se le salpicara con todo esto de la aplicación de Pilar 2. Guatemala no es miembro de OCDE, sin embargo, es parte del Centro de Desarrollo eh, para promover este tipo de políticas, para poder implementarlas y para que esto permee. Sin embargo, si bien Guatemala no es parte de OCDE, te podría decir que he visto cambios y hemos notado cambios en nuestra legislación que sí tienen que ver o que sí están fundamentadas en Pilar 2. Por ejemplo, la designación de un beneficiario final. Nuestra legislación y las últimas reformas sí te piden que ahora dentro de las composiciones, dentro de la información que se provee en los bancos, dentro de la contabilidad y demás, se puede identificar un beneficiario final. ¿Qué más? Auditoría completa y estados financieros auditados. Eso era algo que no mirábamos hace 5 o 7 años, sino que ahora los estados financieros de todas las corporaciones grandes y todos los contribuyentes especiales grandes, que son cientos, estos contribuyentes que tienen que tener un índice de facturación especial, ahora van a estar auditados. Y también, pues podemos identificar que prevalece la sustancia sobre la forma. Nuestra administración tributaria ha hecho un esfuerzo y ha identificado en ciertas operaciones de los contribuyentes que tenga que prevalecer la sustancia, que tiene que fundamentarse para que pueda configurarse la obligación tributaria, y ahí es como han ajustado o han identificado
muchas estructuras por parte de organizaciones acá en Guatemala corporativas en las que han indicado que se ha formado únicamente con el beneficio de no pagar ciertos impuestos. Pero con la aplicación de Pilar 2 y nuestras entidades constituidas en Zona Franca, en Maquila, en Solic y en CEDEPS, podría decir que el grupo que va a estar realmente afectado va a ser el mínimo, así como se mencionaba para Uruguay. ¿Por qué? Porque no todas necesariamente las empresas que funcionan acá se verían afectadas inmediatamente por no cumplir con los índices de facturación o demás que se está pidiendo por parte de OCDE. ¿Qué pasa con nuestra legislación? Definitivamente sería un cortocircuito y nos veríamos ante la necesidad de una reforma tributaria profunda. Un 15% de ISR. Nosotros tenemos dos regímenes actualmente, uno por el 25% trimestral en la que se puede depurar la base con gastos y costos, y tenemos otro régimen que es el del opcional simplificado con un tipo impositivo del 7%. Eso implicaría que Guatemala tendría que hacer un gran esfuerzo legislativamente para poder adaptarse a las necesidades o a las obligaciones que está contrayendo internacionalmente con un Pilar 2. ¿Qué pasa también? Guatemala grava la fuente. Así que Guatemala tendría que cambiar su legislación o implementar tratados de doble imposición para poder que estos grupos y multinacionales puedan aprovechar lo que se les está grabando, ya sea que se acredite acá o en otro país, pero así tendría que funcionar para que Pilar 2 podría implementarse poco a poco dentro de nuestra legislación. Gracias, Elisa. Quisiera destacar lo que mencionaste respecto de que a pesar de que muchos países que operan en Guatemala también operan en otras jurisdicciones, lo que les lleva a la definición de multinacionales, no todos alcanzan estos límites, ese monto de ingresos de 750 millones de euros. Entonces, quizás Correcto. no son tantos los afectados como podríamos pensar en una primera mirada. ¿Cómo ves Así es. en Panamá? Gracias. ¿Cómo ves en Panamá, Juan Raúl? ¿Crees que haya muchos afectados? ¿Cómo ves la aplicación de Pilar 2? Bueno, al sol de hoy Panamá, si bien sí suscribió el acuerdo para implementarlo y acogerlo, no ha dicho al sol de hoy qué es lo que va a hacer, qué no va a hacer, cómo lo va a hacer. No hay proyecto de ley, no hay nada. Dicho lo anterior, existe entonces la posibilidad de que Panamá actualmente se esté planteando mantener el status quo o adoptar las normas, ¿no? Al final, como no hay información, es muy difícil determinar qué se está planteando en el país, aunque sí ha dicho el gobierno que hay unas mesas de trabajo que están trabajando en ello, ¿no? De adoptarse el Pilar 2 de Panamá, sí, y esto es algo, una opinión completamente personal. Pienso que el régimen que más afectación podría tener, sin hablar obviamente de nuestro sistema tributario territorial, pudiera ser el régimen SEMEL que he comentado previamente, que es el de la prestación de servicios. Dado que Panamá, al ser un país, por su posición geográfica, es un país logístico, movimiento de carga, todo lo que es zona libre y Panamá Pacífico no tendría una mayor afectación a diferencia un poco de Panamá Pacífico que acepta en ello entidades que presten servicios, pero pienso que no estaría la parte más importante de la afectación, sino que estaría en el área SEM, que es un régimen que tiene una tributación del 5%, lo cual es muy atractivo, y entonces todas las muchísimas entidades subsidiarias de empresas multinacionales que superan este umbral del Pilar 2 se han establecido en Panamá. ¿Qué pasaría? Bueno, de adoptarse el Pilar 2, yo pienso que Panamá perdería y se modificaría este régimen un poco, lo cual perdería competitividad. Igualmente seguiría siendo competitivo, sin embargo, sí crearía una afectación, a menos que Panamá cree normas que únicamente busquen no modificar el régimen y simplemente aplicársela a las entidades que superen este umbral. Pero como al sol de hoy no hay una guía, no hay una hoja de ruta de lo que se va a hacer, es muy difícil ver lo que sucedería, ¿no? Obviamente, al neutralizar todos los incentivos fiscales, que si bien Panamá mantiene una tasa del 25% del impuesto sobre la renta en la tarifa general y un 5% en este SEM,
aumentarías al 15%, lo cual perderías obviamente un grado de competitividad y la cantidad de empleados. Desde un punto de vista de lo que han dicho o lo que han hablado las propias empresas multinacionales, eh, hay clientes que han dicho, oye, yo necesito saber qué va a hacer porque si no, a mí no me funciona. Pero en cambio también he escuchado desde el otro lado de la página a clientes decir, bueno, si lo adoptan, sí o no, no importa, igual mi casa matriz ya, el país de mi casa matriz ya lo ha adoptado, digamos que es en Europa, y al final de una u otra manera voy a estar grabado en Panamá o voy a estar grabado en mi casa matriz o en mi otra subsidiaria. Entonces, hay diferentes lados de la moneda y por eso pienso que Panamá, pensaría yo que ahorita mismo está evaluando cuál es el riesgo de adoptarlo o de no adoptarlo, porque al igual que pasa en otros países, en este caso, como en Guatemala y Uruguay, el número de empresas que llegarían a este umbral en Panamá, si bien es un número importante, eh, no creo que sea lo que ahorita mismo está buscando el gobierno, que es un poco de inversión directa. Por ende, yo pienso que Panamá sí está evaluando mantener por el momento un status quo, el cual no descarto que vaya a variar en, en algunos años, lo cual conllevaría, a mi juicio, también a modificar, yo creo, también el régimen territorial, lo cual yo creo que viene siendo un poco de hora que Panamá revisa el mismo para, si bien mantenerlo todavía territorial, hacer lo que hizo yo creo que un poco Uruguay, que creó como este régimen y Andrés me puedes regañar o lo que sea, pero creó como un régimen híbrido para adoptarse allá al estándar internacional, ¿no? Por ende, en conclusión, y yo creo que para entrar todavía en el tiempo, Panamá se encuentra un desafío en este momento que es buscar un balance para mantener a todos felices, ¿no? Hasta el inversionista que le aplique, como para la OCDE, como para todo el mundo, lo cual yo creo que ese balance obviamente no existe, pero bueno, ese es el dilema que en Panamá ahorita mismo se encuentra, ¿no? Muchas gracias, Elisa, Juan Raúl, Andrés, por compartir con nosotros su experiencia, su visión, los retos que ustedes ven. Gracias a todos los que nos acompañan hoy por haberse conectado a este webinar. Y bueno, les consulto si tienen alguna pregunta. Parece que no tenemos ninguna pregunta. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, Elisa, Juan Raúl, Andrés. De otro modo, bueno, mi conclusión. Estos son solo algunos de los incentivos que ofrece nuestra región para atraer la inversión. Son solo algunos de los mecanismos de estabilidad tributaria que hay en nuestra región. Siguen vigentes definitivamente, aportan a nuestra economía sin duda, son una base importante, lo son. Pilar 2 nos trae retos definitivamente. Vendrán discusiones, quizás reformas, pero no significa o no creo yo que sea el final de los instrumentos propuestos para proteger la inversión, mantener la estabilidad tributaria y atraer la inversión extranjera. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.